El día de hoy, aprovechando la posibilidad de hacer un formato diferente, decidí hacer una especie de ponencia o una especie de presentación, sobre todo integrada por fotos. Y como realicé este estudio de familia, lo llevé a cabo por medio de entrevistas telefónicas con mi abuela Trinidad, que hoy pues, sigue en vida, y con mi abuela y con mi mamá, que es la hija de mi abuela Leonor, que lastimosamente falleció hace un par de años. Entonces lo titulé Leonor y Trinidad, diferencias entre similitudes. Se me hizo muy interesante hacer el estudio entre la vida de mis dos abuelas, que nacen entre los años 30 y los años 40, tienen una diferencia pequeña de edad, pero lo interesante es que nacen en dos lugares completamente diferentes del país. Mi abuela Trinidad es costeña y ella creció y vivió casi toda su vida en Cartagena. Mi abuela Leonor vivió toda su vida en la misma región que es Santander. Entonces, como, digamos, también puedo ver cómo ciertos estereotipos o ciertas, digamos, creencias que se tienen de las mujeres de este tipo de regiones se evidencian en sus vidas. Entonces, pues digamos que mis familiares me facilitaron una gran cantidad de fotos, más para una abuela que para la otra, lastimosamente, pero pues digamos que voy a empezar haciendo el análisis de esta manera. Entonces, ¿cómo son sus infancias y su vida antes del matrimonio? Digamos que en esta foto podemos ver la familia de mi abuela Leonor. Pues es una foto súper vieja, es una foto de los años 40. Podemos ver, digamos, cómo están vestidos. Digamos, mi bisabuelo tiene, por ejemplo, traje, los niños están muy bien vestidos. Digamos que ¿qué puedo decir de esta imagen? Que mi mamá me cuenta que mi abuela era una persona de, digamos, de dinero en la época en Cúcuta, que vivían en un barrio muy bueno, que tenían, digamos, acceso a la educación. Sin embargo, pues ella no tuvo educación universitaria, ella estudió para ser contadora y en eso se desempeñó durante toda su vida. Su hermano, sin embargo, sí pudo ir a la universidad y sí pudo acceder a la Universidad Javeriana a estudiar medicina. Entonces, digamos que eso marca pues ampliamente como su vida. También otra cosa que me cuenta mi mamá es que ellas siempre tuvieron empleada de servicio. Entonces, digamos que eso también es muy importante porque pues no todo el mundo podía tener la posibilidad de tener una empleada del servicio a tiempo completo como era en esa época. Ahora de este lado tengo esta foto que me encanta, que es en la carrera séptima de Bogotá y es mi abuela Trinidad como en sus veintes, cuando ella se muda a Bogotá a estudiar taquigrafía y comercio. Ella emprende diferentes trabajos en Bogotá, me cuenta que ella es contratada por una empresa súper importante. Ella pues digamos que tiene la posibilidad de mudarse de Cartagena a Bogotá y se queda donde una familiar. Y ahí digamos que pasa gran parte de su vida antes de casarse. Sin embargo, ella tenía una relación, digamos, a larga distancia, como era en la época, con mi abuelo paterno. Eh, entonces, digamos que esta foto me parece muy interesante porque pues es como, no sé, como sus vidas antes del matrimonio, como son de diferentes. O sea, una, digamos que tiene, las dos, digamos que lograron estudiar y no fueron amas de casa, que eso me parece súper relevante. Pero pues digamos que después sus vidas en el matrimonio cambian mucho. Entonces, primero pues quería comenzar un poco con las fotos que conseguí de mi abuela Leonor. Entonces, esta primera foto es de ella con su hermano mayor Julio, que está pues vestidita con un vestido, es muy tierna la foto. Y pues digamos que su hermano Julio termina siendo como una figura paterna para mi mamá. Eso es muy importante porque la unión familiar entre la familia, entre mi familia materna es mucho más tangible y mucho más visible que la unión familiar entre mi familia paterna. Digamos que mi abuela se va de Bogotá, se va de la costa y ella no vuelve a la costa. En cambio, mi abuela
se queda siempre en Santander y siempre tiene su familia muy cerca, y eso facilita que ella pueda enviar a sus hijos también a Bogotá a estudiar, es decir, a mi mamá y a sus hermanos. Eh, entonces, digamos que estas relaciones familiares y este apoyo familiar es fundamental en la vida de mi abuela y persistió hasta el día de su muerte. Esta foto es del matrimonio. Es una foto que me parece muy interesante porque, pues digamos que ella sale sola, porque no hay fotos o no encontramos fotos del matrimonio en el que se vieran los dos. Bueno, esto se debe a que ella se divorcia como unos años después de casarse, después de ya tener los 4 hijos, porque se da cuenta que mi abuelo, que era venezolano, tiene un amante en Venezuela y tiene otra familia completamente diferente en Venezuela. Yo le pregunto a mi mamá, ella cómo se siente respecto a eso, ella qué edad se entera, ella cómo siente esa falta de papá, qué tan común era no tener papá en su época, y ella me dice pues que no era común para nada separarse. Mi abuela nunca se divorcia, pero ella sí hace lo que decimos en derecho como una separación de cuerpos, es decir, ella nunca legalmente se separa, y por eso ella hasta el día de su muerte tiene el Leonor Latorre de Morales en su cédula y en su lápida, por decirlo así, que es pues hiper dramático porque ella nunca quiso seguir de esa manera, pero pues el divorcio era muy caro y digamos que no era tan común en la época divorciarse, simplemente separarse. Ella entonces se convierte en una madre soltera, una palabra que critica a mi mamá porque dice que no es madre soltera porque ella estuvo casada, pero digamos que es una familia uniparental en la que ella vela por el bienestar de 4 hijos. Ella trabaja como contadora en Venezuela durante toda su vida en el mismo trabajo, con el que sería el papá de la esposa de uno de sus hijos. Entonces, digamos que ellos tienen bastante dinero y ella logra, digamos, asentarse en Venezuela y ganar en bolívares, en una época en la que ganar en bolívares era muchísimo mejor que ganar en pesos. Lo que les comentaba anteriormente de la empleada, esta es una foto de Teodolinda, que se ve muy mal, pero es la mejor foto que pude encontrar y creo que la única foto que hay de ella, que es la empleada que resulta siendo la empleada heredada de Leonor por parte de su madre. Es decir, que Teodolinda trabajó con mi bisabuela y digamos que se la pasa a su hija para que también participe en la crianza de sus hijos y ella pueda trabajar en Venezuela. Eh, Tenemos estas fotos que son también de su juventud, aquí con sus hermanos, que son pues un gran apoyo durante toda su vida, que la apoyan en cuanto a educación de sus hijos, a vivienda, digamos que todos esos aspectos que son fundamentales para la, digamos, vida de mi mamá. Entonces, tengo también esta imagen que es de todos los nietos y primos, y digamos que mi familia materna viene siendo como una familia súper unida, apoyada mucho en lazos de solidaridad, de amor, de cariño, de servicio. Entonces, digamos que eso es lo que ha pergonado en mi familia materna a lo largo de pues, de toda mi vida. Aquí se ve mi abuela y yo estoy por aquí. Aquí estoy yo, acá está mi hermano, entonces acá está mi papá, mi mamá, entonces digamos que siempre ha sido una familia muy unida y eso ayudó fuertemente a que ella pudiera pues sacar a sus hijos adelante porque era una madre soltera en los 50, 60. Entonces, bueno, tengo estas fotos que me encantan, que me parece que es como un tema que pude analizar mucho a lo largo de este análisis y digamos de este como autoanálisis de mi familia. Y es que en mi familia es una familia de matronas. Estas son las 3 matronas de la familia La Torre, que son Aurora, Ofelia y Leonor, mi abuela. Y ellas 3, digamos que eran las que organizaban todo en sus familias. Mi abuela pues era madre soltera, entonces ella era súper pues organizada con sus finanzas y con sus ahorros y todo para pues digamos sacar a sus hijos adelante.
Y ellas dos no fueron madres solteras, pero digamos que sí fueron muy cercanas a mi abuela a lo largo de toda su juventud. Esta es Aurora, que es la misma que sale en esta foto, y digamos que ellas siempre fueron súper unidas y a lo largo de su vida siempre se apoyaron muchísimo mutuamente en cuanto a la crianza de sus hijos. Mandaban a sus hijos a Cúcuta, mi abuela mandaba a sus hijos a Bogotá. De hecho, pues en la casa de ella fue que se quedaron eh, durante pues esos años de universidad, que si no fuera por ella no habrían tenido la posibilidad de estudiar en universidades privadas. Eh, Ahora pasando a la vida de mi abuela Trinidad, digamos que vamos a ver cómo es de diferente a la vida de mi abuela Leonor, porque creo que la vida de mi abuela Trinidad sí se basa mucho en el matrimonio. Ella conoce, ella me cuenta, o sea, hablando con ella me cuenta durante mucho tiempo acerca de cómo conoció a mi abuelo, de cómo fue la relación, cómo pierde su virginidad. Y en esa época perder la virginidad era lo más terrible del mundo, era lo más avergonzante para una mujer en la época. Ella se casa a los 21 años, mi abuela Leonor se casa a los 24 años y para eso ella ya estaba, dice mi abuela Trini, que a los 18 ya le empezaban a decir a usted que el reloj ya estaba corriendo para casarse. Entonces ella conoce a mi abuelo y se casan, pero ellos tienen una relación a distancia mucho tiempo. Digamos que ellos también tienen algo muy particular y es que mi abuelo pudo acceder a educación, digamos, superior. Mi abuelo era odontólogo, digamos que, como dice mi abuela, sus hermanos también pudieron ser profesionales, pero ella no. Ella siempre se dedicó al comercio. Entonces, en estas fotos que no se ven tan bien, los podemos ver a los dos, a mi abuelo Jorge y a mi abuela, la manera de vestir de la época, usaba falda, obviamente, porque estaban en la costa, siempre estaba usando vestidos. Igual se puede ver que se ven muy elegantes en estas fotos y también se ven muy felices. Es muy tierno porque mi abuela dice, en estas épocas, él no me decía Trini, sino que me decía mi amor, que me pareció algo muy tierno que ella recuerda. Y cómo digamos que su vida también gira alrededor de como apoyar a su esposo para que se gradúe de la carrera de odontólogo y también seguir a su esposo a lo largo de todas sus travesías por toda su vida. Ella no se queda solamente en un lugar como si lo hace mi abuela Leonor, sino que ella, y pues en un lugar de frontera, sino que ella viaja a lo largo de toda Colombia y tiene a sus tres hijos en tres ciudades diferentes. Entonces, digamos, se va a Popayán, se va a vivir a pueblos como Marsella, en Risaralda, y también Santa Rosa, en Risaralda, porque mi abuelo, al ser atleta, viajaba por, digamos, estas ciudades y quería también conseguir trabajo como odontólogo. Llega a ciudades pequeñas precisamente porque en estas ciudades no hay odontólogos. Si él llegara a una ciudad grande, pues digamos que no tendría tanta relevancia y no ganaría tan buen dinero, pero pues en muchas ocasiones sí se vieron muy necesitados porque no, era tan estable no eran tan estables los trabajos que conseguía en estas regiones, en estas ciudades pequeñas. Y pues también tenían que sostener tres hijos, cosa que no era pues para nada fácil. Entonces, pues tengo estas fotos que pues me las facilitaron mis tíos y mi abuela y mi prima, Melissa, que también hizo un estudio acerca de la familia Cabrales. Y digamos que tenemos acá a mi papá y a sus hermanos y a mis abuelos en un parque. Me encanta cómo los vestían. Ella dice que ella les hacía los pantalones o los mandaba a hacer, los cosía y digamos que al que no le quedara, le quedara el de después y le quedaba el de después. Entonces vemos que se visten pues muy parecido. Las fotos son todas en familia, las fotos son todas, digamos, con los hijos. No se ve, no tengo fotos de mi abuela con sus hermanas, con sus tíos. Digamos que ella sí fue muy de que se casó y ya creó su propia vida a partir de su esposo y de su nueva familia, de cuatro hijos, de tres hijos. Entonces, ¿qué pasa al final? Yo les pregunto a mis abuelas, a mi mamá, ya que mi abuela no vive, ¿qué puede ver de mi abuela Leonor en mí? Que me pareció como una pregunta muy interesante
para traer como la vida que les conté a través de las fotos, sus vidas y sus problemas eh, a través de mí, o sea, cómo ven la vida de mi abuela, sus luchas, sus ideales en mí. Entonces, ella me dice que, digamos, mi abuela siempre fue una mujer muy liberal para la época. De hecho, mi abuelo se conocieron como en cosas del Partido Liberal, en reuniones del Partido Liberal. Entonces, ella dice que yo ve mucho eso en mí y sobre todo ve algo que me marcó mucho, que me dijo, y fue que ella ve el sentir ser mujer en mí, mucho que sentía mi abuela, que su abuela, que su mamá tenía muy clara su posición de madre, que tenía muy clara su posición de madre en cuanto a que no quería y nunca tuvo otra relación después de divorciarse, porque ella sentía que ella tenía que ser la autoridad de sus hijos y no quería que alguien llegara a ser la autoridad de sus hijos. Entonces, como ella estaba como tan metida en su papel que no permitió ni era inflexible ante esa posición de madre. Entonces, eso fue lo que me dijo. Y en cuanto a mi abuela, esta foto pues es muy vieja, esta soy yo, esta bebé soy yo, y este es mi hermano, este es mi tío y este es mi abuelo. Ellos sí, digamos que estuvieron muy presentes a lo largo de mi vida, en mi infancia en Pereira, porque pues vivíamos en la misma ciudad, en cambio mi abuela materna vivía en Cúcuta, era mucho más lejana la relación. Eh, pero pues digamos que yo siempre he sido muy consciente de que ellos han participado como altamente en mi crianza y han como estado muy presentes a lo largo de mi vida. Entonces yo le pregunté la misma pregunta a mi abuela Trinidad y ella me comenta que ella ve de sí misma en mí la disciplina para el estudio. Mi abuela era súper disciplinada, le encantaba estudiar, le encantaba trabajar. En muchas ocasiones pues no pudo hacerlo, o sea, ya no fue de trabajar toda la vida como si fue mi abuela Trinidad, mi abuela Leonor, sino que ella, digamos, tuvo que dejar varias veces su trabajo para cuidar a los niños. Porque ellos no tenían tantos recursos como si los tenía, digamos, no solo recursos, sino también apoyo familiar para que le cuidaran a sus hijos. Entonces, ella ve de sí misma en mí como esa voluntad, esa disciplina de estudiar y de querer aprender más. Eso fue lo que me dijo que veía en mí, me pareció muy interesante. Digamos que ya para concluir con las fotos y con todo el análisis que pude realizar, me doy cuenta de que hay muchas cosas que no se saben, hay muchas cosas que no se recuerdan, hay muchas cosas que no se quieren hablar. Entonces, digamos, en el caso de la foto de matrimonio de mi abuela, como ella quiso eliminar ese matrimonio de su vida y lo único que quería conservar de él eran sus hijos. Pero digamos que no hay fotos de mi abuelo, no hay esas fotos. Eh, Qué interesante de mi abuela Trinidad, que ella sí se metió de lleno en la familia que estaba creando. No que mi abuela Leonor no lo haya hecho, sino que ella tenía una red de apoyo familiar mucho más grande que le facilitó otras cosas, como enviar a sus hijos a otras ciudades, como no pudo hacer mi abuela. Mi abuela Trinidad, pues digamos que sus hijos estudiaron en la ciudad de Pereira, que fue donde terminaron asentándose y donde terminé haciendo yo y mi hermano y donde terminé haciendo mi vida. Eh, entonces, digamos que ese tipo de decisiones como marcan al final mi vida pues digamos que la vida también de mi familia y de mi hermano. Eh, Puedo evidenciar que a pesar de que, digamos, ninguna de las dos era, digamos, de estratos bajos, sí tuvieron dificultades en cuanto, sobre todo mi abuela Trinidad, en cuanto a que vivían en casas muy pequeñas, que, digamos, mi abuelo estaba buscando constantemente trabajo y lo estaban despidiendo también, y tenían que estar mudándose todo el tiempo, o sea, se mudaron unas 4 o 5 veces a lo largo de toda su vida con 3 hijos muy pequeños. Entonces, digamos que eso también me parece muy admirable de ellas, el hecho de que las dos, digamos que hayan tenido este rol familiar tan marcado,
de organización, de que vámonos para acá, de que busque trabajo acá. Entonces, como que me parece que es muy inspirador y cuando, digamos, miramos este trabajo, logré entender muchas cosas que no comprendía, como lo es, digamos, lo de la virginidad de mi abuela, como lo es el matrimonio, como lo es la familia y el apoyo familiar, como su importancia en la trayectoria de vida de estas mujeres. Eh, Lastimosamente no pude preguntarle a mi abuela qué sentía, pero digamos que haciendo una hipótesis, yo siento que mi abuela muchas veces se sintió muy responsable por sus hijos, o sea, como ella sentía responsabilidad completa del futuro de sus hijos y se dedicó 100% a su futuro. Eh, y mi abuela Trinidad también hizo lo mismo, pero a su manera, porque ella también tenía un apoyo en su pareja y un apoyo pues incondicional, porque siguen hasta el día de hoy casados. Eh, entonces, pues esa es como la comparación que encontré, esos son como los puntos principales de sus vidas. Y pues espero que le haya parecido muy interesante el análisis de las fotos y digamos que también el relato personal. Hay historias que no sé, hay historias que no conozco y que no conocía antes pues de presentar esta ponencia o esta presentación. Eh, y pues digamos que la experiencia me sirvió mucho para también conocerme a mí y conocer qué tengo de ellas en mí. Entonces espero que le haya gustado y nos vemos en otra ocasión.